La noche resplandecía con un brillo casi irreal, como si las estrellas hubieran descendido a la tierra para presenciar el evento más fastuoso del año. Un desfile de luces doradas iluminaba los jardines, mientras candelabros de cristal reflejaban destellos que parecían susurrar historias de amor eterno. Era una boda de ensueño, una celebración digna de la realeza, un espectáculo que los medios ya habían bautizado como la boda millonaria del siglo. En el corazón de este escenario deslumbrante se encontraba Imanol Arias, el legendario actor nacido el 26 de abril de 1956 en Riaño, España, quien a sus 69 años se preparaba para pronunciar las palabras más significativas de su vida. A su lado, radiante y enigmática, estaba Nélida Grajales, la mujer que había conquistado su corazón cuando el mundo creía que el amor ya no podía sorprenderlo. El aire vibraba con una mezcla de elegancia y expectación. Invitados de la alta sociedad, celebridades del cine, productores influyentes y figuras emblemáticas de la cultura española se congregaban bajo un cielo estrellado, atraídos no solo por el lujo deslumbrante, sino por la historia que se tejía detrás de cada detalle. Alfombras rojas se extendían como un río de terciopelo, guiando a los asistentes hacia un altar adornado con miles de rosas blancas traídas desde los rincones más exclusivos de Europa. Cada flor, cada copa de cristal, cada acorde musical parecía anunciar que esta unión no era simplemente una boda, sino un acontecimiento destinado a convertirse en leyenda. Durante décadas, Imanol Arias fue sinónimo de talento, carisma y misterio. Su voz grave y su presencia imponente lo convirtieron en uno de los rostros más queridos del cine y la televisión española. Sin embargo, detrás del brillo de los focos, su vida sentimental permaneció envuelta en silencios y episodios que el tiempo había dejado suspendidos en la memoria. Muchos creían que el amor definitivo jamás llegaría, que el destino había reservado para él únicamente el aplauso del público y la soledad de los camerinos. Pero entonces apareció Nélida Grajales, con su elegancia discreta y su mirada serena, transformando lo improbable en una certeza luminosa. El romance entre ambos comenzó lejos de los reflectores, en un espacio íntimo donde las conversaciones se prolongaban hasta el amanecer y las risas nacían sin testigos. Fue un amor maduro, construido con paciencia, respeto y una complicidad que solo los años saben valorar. Poco a poco, las fotografías compartidas y las apariciones públicas confirmaron lo que muchos intuían. Imanol había encontrado finalmente a la mujer que deseaba llamar esposa. Y cuando el anuncio de la boda se hizo oficial, el mundo entero quedó cautivado por la promesa de un enlace que desafiaría al tiempo. La ceremonia, prevista para 2026, fue concebida como una obra de arte. Diseñadores internacionales compitieron por vestir a la novia, mientras chefs de renombre elaboraban un menú digno de las mesas más exclusivas. Se hablaba de joyas históricas, de un vestido confeccionado a mano durante meses, de un escenario iluminado por miles de velas que convertirían la noche en un cuadro vivo. Cada detalle alimentaba la expectación, cada rumor aumentaba la fascinación, y las redes sociales ardían con imágenes y comentarios que convertían el enlace en un fenómeno global. Pero más allá del lujo y la opulencia, lo que verdaderamente conmovía era la historia de un hombre que, después de una vida entera bajo los reflectores, volvía a creer en el amor. A sus 69 años, Imanol Arias no solo celebraba una boda, sino un renacer emocional, una promesa de eternidad que desafiaba el paso del tiempo. Su mirada, serena y profundamente emocionada, revelaba la certeza de haber encontrado a la persona adecuada en el momento preciso. Mientras las cámaras aguardaban y los invitados tomaban sus asientos,
Un silencio expectante envolvía el lugar. Las luces se atenuaban lentamente. La música comenzaba a elevarse con suavidad, y el murmullo de la multitud se transformaba en un suspiro colectivo. Todo estaba listo para presenciar la noche más deslumbrante del año. Una celebración destinada a quedar grabada en la memoria del mundo, donde el amor y el destino se entrelazaban en un instante irrepetible. Y en el horizonte aún quedaban secretos por revelarse. El murmullo de la noche parecía contener la respiración mientras cada detalle del escenario cobraba vida con una precisión casi poética. En un rincón apartado del recinto, Imanol ajustaba con serenidad el botón de su chaqueta, un gesto sencillo que revelaba la elegancia de un hombre acostumbrado a los focos, pero también la sensibilidad de quien comprende la magnitud del instante que está a punto de vivir. Sus manos, firmes y serenas, delataban la experiencia de los años, mientras una leve sonrisa, apenas perceptible, insinuaba la emoción que guardaba en silencio. Sobre una mesa cercana reposaban objetos discretos que contaban su historia sin necesidad de palabras. Un reloj antiguo de esfera dorada, cuidadosamente pulido. Una fotografía en blanco y negro de sus primeros años en el teatro. Y una carta doblada con esmero, escrita con tinta azul, cuyo contenido solo él conocía. Cada elemento era un fragmento de su vida, un susurro del pasado que acompañaba el presente con la delicadeza de un recuerdo imborrable. A unos pasos de allí, el vestido de Nélida Grajales aguardaba suspendido como una obra de arte etérea. La seda caía en suaves pliegues, reflejando la luz de las lámparas con un resplandor nacarado. Bordados minuciosos, confeccionados durante meses por manos expertas, dibujaban delicados motivos florales que parecían latir con vida propia. El aroma sutil de las rosas blancas impregnaba el ambiente, mezclándose con la fragancia de su perfume, dejando en el aire una sensación de promesa y misterio. Los invitados comenzaban a ocupar sus asientos. Susurros de admiración flotaban entre las columnas iluminadas por velas. Se escuchaba el tintinear de las copas de cristal, el roce de los trajes elegantes, el suave crujir de los pasos sobre la alfombra roja. Cada sonido componía una melodía discreta, como si el tiempo se hubiera detenido para contemplar el instante. En los rostros de quienes observaban se reflejaba una emoción compartida, la certeza de estar presenciando algo extraordinario. En medio de ese ambiente, Imanol se permitió un instante de introspección. Cerró los ojos brevemente, dejando que los recuerdos desfilaran como escenas de una película íntima. Los aplausos de los escenarios, las luces de los estudios de televisión, los silencios de los camerinos al final de cada jornada. Pero entre todas esas imágenes, una sobresalía con claridad luminosa. La sonrisa de Nélida, serena y cálida, como un refugio inesperado después de una vida entera de éxitos y tempestades. En otra sala, la novia se preparaba rodeada de un silencio reverente. Frente al espejo, sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba el velo que caía con suavidad sobre sus hombros. Una lágrima discreta brilló en sus ojos, no de tristeza, sino de una emoción profunda que encontraba su eco en cada latido. Una amiga cercana sostuvo su mano con ternura, y en ese gesto sencillo se resumía la complicidad de los momentos compartidos, la certeza de que aquel día marcaría un antes y un después. La música comenzó a elevarse con notas suaves de violín, extendiéndose como un susurro a través del salón. Las luces se atenuaron lentamente, creando un halo dorado que envolvía cada rincón con una atmósfera casi cinematográfica. Los pétalos de rosa esparcidos sobre el camino hacia el altar parecían formar una senda de sueños, guiando a los protagonistas hacia el destino que ambos habían elegido. Un leve viento nocturno agitó las cortinas de seda, trayendo consigo el murmullo distante de la ciudad,
como si el mundo entero aguardara en silencio. En ese instante suspendido entre la expectación y la emoción, cada detalle, el brillo de una joya, el suspiro de un invitado, la vibración tenue de la música, contribuía a tejer una experiencia viva y envolvente. El lector, sin darse cuenta, se convertía en testigo de aquella escena, sintiendo el aroma de las flores, escuchando el eco de los pasos y percibiendo la intensidad de las miradas. Imanol respiró hondo y alzó la vista hacia el altar iluminado. Sus ojos reflejaban gratitud, serenidad y una emoción contenida que solo los corazones que han esperado mucho tiempo pueden comprender. En ese preciso momento, el mundo parecía reducirse a un solo latido, a una sola promesa suspendida en el aire, mientras las puertas comenzaban a abrirse lentamente y un resplandor dorado se derramaba sobre el camino que estaba a punto de recorrer. El resplandor dorado que se derramaba desde las puertas abiertas parecía provenir de otro tiempo, de un instante suspendido entre el pasado y el porvenir. Nadie hablaba. Los invitados contenían el aliento, como si temieran romper la delicada armonía de aquel momento irrepetible. Un leve murmullo de expectación recorrió el salón cuando las luces descendieron suavemente, envolviendo el escenario en una penumbra elegante y misteriosa. La música de los violines se deslizó con lentitud, casi imperceptible al principio, como un susurro que invitaba a escuchar más allá de lo evidente. Cada nota parecía guardar un secreto, una historia no revelada, un fragmento de verdad que aguardaba en silencio. Entre los asistentes, algunas miradas se cruzaban con discreta complicidad, como si conocieran detalles que aún no habían sido pronunciados en voz alta. Nadie se atrevía a hablar de ello, pero la sensación flotaba en el aire, envolviendo la noche con una inquietante fascinación. En el fondo del salón, una figura se detuvo por un instante antes de avanzar. La luz apenas delineaba su silueta, y el velo de la noche parecía abrazarla con suavidad. Los pasos eran lentos, casi ceremoniales, marcados por el eco sutil que resonaba sobre el suelo de mármol. Sin embargo, algo en aquel instante sugería que no todo estaba destinado a ser revelado. Había una pausa invisible, una expectativa que se prolongaba más allá de lo imaginable. Imanol, de pie junto al altar, permanecía inmóvil, con la mirada fija en el horizonte que se abría ante él. Su expresión era serena, pero en el brillo de sus ojos se escondía una emoción más profunda, un reflejo de recuerdos que nadie podía descifrar por completo. Era la mirada de un hombre que había vivido intensamente, que había amado, perdido y vuelto a creer. Sin embargo, en aquel instante decisivo, parecía guardar una certeza silenciosa que aún no estaba listo para compartir. Una leve corriente de aire agitó los pétalos de rosa esparcidos sobre la alfombra, elevándolos en un movimiento casi etéreo. El aroma de las flores se intensificó, mezclándose con el perfume nocturno de los jardines. Las velas titilaron suavemente, proyectando sombras que danzaban sobre las paredes, como si narraran historias antiguas, apenas perceptibles, apenas comprendidas. Entre los invitados, una mujer observaba con atención, sosteniendo una copa intacta entre sus manos. Sus ojos reflejaban una emoción difícil de descifrar. Nostalgia, quizá, o tal vez un recuerdo que regresaba sin haber sido convocado. A su lado, un hombre inclinó la cabeza y susurró algo inaudible, y ambos intercambiaron una mirada cargada de significado. Nadie más pareció notarlo, pero el instante dejó en el aire una pregunta silenciosa que nadie se atrevió a formular. La música se detuvo por un segundo, lo suficiente para que el silencio adquiriera una presencia casi tangible. En ese intervalo suspendido, el sonido distante de una campana resonó desde algún lugar fuera del recinto. No era parte de la ceremonia, o al menos nadie lo había anunciado. Algunos invitados alzaron la vista con discreción,
intentando descifrar su origen, mientras otros fingieron no haberlo escuchado. Las puertas permanecían abiertas, bañadas por una luz cálida que no revelaba completamente lo que se encontraba más allá. Solo una silueta, envuelta en resplandor, parecía avanzar con lentitud, sin prisa, como si el tiempo se hubiese detenido para contemplarla. Cada paso se convertía en un latido compartido, en una promesa suspendida entre la ilusión y el misterio. En aquel instante, la emoción era palpable, pero también lo era la incertidumbre. Había algo más en aquella noche, algo que trascendía el lujo, las flores y los destellos de las joyas. Una historia que aún no se había contado del todo. Un capítulo que permanecía en la penumbra, aguardando el momento oportuno para revelarse. Y mientras los violines retomaban su melodía, suave y envolvente, una sensación indescriptible se extendía entre los presentes. No era inquietud, ni duda, sino la certeza de que aquella celebración escondía secretos silenciosos, memorias no pronunciadas y promesas que aún no habían sido reveladas. La luz seguía brillando, las miradas permanecían fijas, y en el aire flotaba una pregunta invisible, tan delicada como persistente. ¿Qué historia aguardaba todavía en las sombras, esperando el instante perfecto para salir a la luz? La melodía de los violines se desvanecía lentamente en el aire, como si el tiempo mismo se negara a avanzar. Un silencio delicado, casi sagrado, envolvía el recinto, mientras las luces titilaban con suavidad, proyectando sombras que parecían susurrar secretos sobre los muros adornados de flores blancas. En aquel instante suspendido, la realidad y la ilusión se entrelazaban de tal manera que resultaba imposible distinguir dónde terminaba una y comenzaba la otra. De pie junto al altar, Imanol Arias permanecía inmóvil, con la mirada fija en la claridad dorada que se filtraba desde el fondo del salón. Sus ojos, serenos y profundos, reflejaban algo más que emoción. En ellos habitaba una memoria silenciosa, un eco de historias vividas que no necesitaban ser pronunciadas para existir. La elegancia de su postura contrastaba con la leve tensión de sus manos, como si cada latido guardara una promesa que aún no había sido revelada. Entre los invitados, las miradas se cruzaban con discreción. Algunos sonreían con ternura, otros observaban en silencio, absortos en pensamientos que solo ellos comprendían. El leve tintinear de una copa olvidada sobre una mesa cercana resonó con una claridad inesperada, rompiendo la quietud por un instante. Nadie se movió. Nadie habló. El sonido se desvaneció lentamente, como un recuerdo que se resiste a desaparecer. Desde la entrada, envuelta en un resplandor suave y etéreo, apareció la figura de Nélida Grajales. Su silueta se delineaba con delicadeza bajo el velo translúcido, mientras el vestido, bordado con hilos de luz, parecía flotar a cada paso. Avanzaba despacio, con la serenidad de quien ha esperado toda una vida para llegar a ese instante. Sin embargo, algo en su mirada sugería un pensamiento profundo, una emoción contenida que no terminaba de revelarse. El perfume de las rosas se intensificó en el ambiente, mezclándose con la brisa nocturna que se colaba por las ventanas entreabiertas. Las velas vacilaron brevemente, y sus llamas proyectaron sombras que danzaban sobre las paredes como siluetas de un pasado invisible. En algún lugar lejano, el sonido de una campana resonó con suavidad, ajeno a la ceremonia, como un eco que llegaba desde otra dimensión del tiempo. Imanol inclinó ligeramente la cabeza, apenas un gesto, pero suficiente para revelar la profundidad de su emoción. Sus labios esbozaron una sonrisa tenue, cargada de gratitud y melancolía, como si contemplara no solo el presente, sino también el camino recorrido hasta llegar allí. Durante un instante, el bullicio del mundo desapareció por completo, y solo quedaron dos miradas encontrándose
en medio de una luz dorada. Los invitados, convertidos en testigos silenciosos, contenían el aliento. Una lágrima discreta brilló en el rostro de una mujer sentada en la primera fila. Un hombre ajustó su corbata con manos temblorosas. Una joven sostuvo su ramo con fuerza, como si quisiera aferrarse a aquel momento irrepetible. Cada gesto, cada suspiro, parecía formar parte de una escena que trascendía la celebración y se convertía en memoria viva. La música volvió a elevarse, esta vez más suave, más íntima, como si surgiera desde el interior de cada corazón presente. Los pasos de Nélida resonaron con delicadeza sobre la alfombra, marcando un ritmo pausado que parecía dilatar el tiempo. La distancia entre ella y el altar se acortaba lentamente, pero la sensación de misterio persistía, envolviendo la escena en una atmósfera de expectación infinita. En el aire flotaba algo indefinible, una emoción que no podía nombrarse, una certeza que permanecía incompleta. Tal vez era el reflejo de una vida compartida con el arte, de los aplausos que aún resonaban en la memoria de Imanol, o quizá la promesa silenciosa de un amor que había llegado cuando el destino parecía haber cerrado sus puertas. Nadie lo sabía con exactitud, y sin embargo, todos lo sentían. Las luces se atenuaron apenas un instante, dejando que la penumbra acariciara el recinto con su velo sutil. Las sombras se alargaron, el aroma de las flores se hizo más profundo, y la música se transformó en un susurro apenas audible. En ese intervalo suspendido, la realidad parecía desvanecerse, como si el tiempo se hubiera detenido para contemplar aquel encuentro. Los ojos de Imanol se alzaron lentamente, encontrando la figura que avanzaba hacia él. No dijo nada. No era necesario. En su silencio habitaba una historia entera, una vida marcada por luces y sombras, por éxitos, pérdidas y esperanzas renovadas. Frente a él, Nélida continuaba su camino, envuelta en la claridad tenue que parecía protegerla del paso del tiempo. Y mientras los últimos acordes de la música se deslizaban en el aire y las velas seguían ardiendo con un resplandor sereno, el instante permanecía suspendido, intacto, como si se negara a concluir. Las puertas seguían abiertas, la noche respiraba en silencio, y en medio de aquel escenario de luz y misterio, algo quedaba aún por revelarse, o quizá, para siempre, por imaginar.